Informábamos ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo del cannabis. Y para hablar al respecto, saludo con gusto a Armando Santa Cruz, presidente del Consejo Directivo de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí encantado de estar en el programa. Igualmente, cuéntanos qué implica el fallo de la Suprema Corte. Mira, el fallo de la Suprema Corte, voy a decir primero la implicación técnica y luego la que yo creo que es de más amplio espectro, que es la política. Técnicamente lo que dice el fallo es que ya cualquier persona que quiera sembrar y consumir podrá ir ante la COFEPRIS, pedir su permiso. Si COFEPRIS se lo niega, va con un juez y el juez, a la luz de la jurisprudencia, está obligado a fallar a su favor. En otras palabras, un juez ya no puede negarle el amparo a quien quiera hacer esto y entonces COFEPRIS está obligado a permitirle que siembre y consuma para uso personal y lúdico la marihuana. Creo que la implicación más importante de esto es que también la Suprema Corte le va a pedir al Congreso que legisle, porque lo que dice un fallo de este tipo es que 5 veces seguidas en la misma sala, la Corte encontró inconstitucional el que la marihuana esté prohibida para uso lúdico. De manera que él está diciendo al Congreso, señores, tenemos una inconstitucionalidad en la ley, corrijan esa situación, legislen para que dejemos de vivir en una violación constitucional como estamos con la ley en las condiciones que está actualmente. Ahora, más allá de esto, y creo yo lo más importante, es que si logramos con ello ya aparejarnos a lo que se ha logrado en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos otros países del mundo, incluyendo en Latinoamérica, Uruguay, lo que nosotros buscamos, el fondo, digamos, de esta lucha, es que deje de encarcelarse a gente por cosas que no necesitan cárcel, que los policías dejen de distraerse en estar correteando muchachos que fuman marihuana y mejor se vaya a corretear secuestradores, violadores, extorsionadores o asesinos, sí. Que dejen de destinarse carretadas de recursos a luchar contra el consumo de la marihuana cuando podrían utilizarse en cosas de mucho más uso social, sí. Que dejen de encerrarse a gente. Digo, déjame darles un dato que me parece a mí aterrador. 40% de las personas en prisiones federales en México que están en la cárcel por delitos contra la salud traían menos de 500 pesos en su cuerpo cuando fueron apresados. Si alguien cree que al país le hace bien encerrar por varios años a una persona por traer 200 o 150 pesos de droga en el cuerpo, francamente yo no lo entiendo. O sea, no entiendo qué ganamos criminalizando a alguien que trae esas cantidades de droga. ¿Sí? Y lo que sí hemos visto en otros países es que cuando se le da un enfoque de salud pública a las drogas en lugar de un enfoque policíaco, se tienen mucho mejores resultados. Bien, ¿y qué repercusiones consideras que puede tener en un país como México, en el que, como bien dices, la violencia de alguna manera ha girado en torno precisamente de las drogas, el tema de las drogas? Pues mira, vamos a tener, creo yo, muchos beneficios. El mercado más grande de drogas interno es el de la marihuana. O sea, la droga que más se consume en México entre la gente que utiliza drogas ilegales es la marihuana. Entonces, de saque le vamos a quitar muchísimo valor al mercado de narcomenudeo. Y claramente la violencia que va aparejada a un mercado ilegal, pues es directamente proporcional al valor de ese mercado. Entonces, si nosotros le quitamos valor a ese mercado, pues se vuelve mucho menos atractivo para el crimen organizado agarrarse a balazos por un mercado que ya no vale lo que valía antes. Entonces, por una parte, yo creo que eventualmente vamos a despresionar la violencia en lo que es el mercado de menudeo. Como decía yo antes, vamos a dejar de distraer a los policías en actividades inútiles como estar afuera de antros viendo a qué muchachos pescan con marihuana y que mejor se vayan a coger a delincuentes peligrosos. ¿No? Vamos a despresionar también el sistema carcelario, que creo que eso es importante. Vamos a dejar de convertir en delincuentes a gente que no lo eran. Si tú pescas a alguien, a un muchacho de preparatoria o de la universidad y lo metes a la cárcel porque traía marihuana, le das 2 o 3 años de cárcel, pues una persona que no era más que un usuario de marihuana y se convierte ahora en un profesional del crimen, porque todos sabemos, 3 o 4 años en la cárcel te dan un doctorado en crimen, ¿no? Y tras esta decisión, ¿consideras entonces que ha llegado el momento de que el Congreso legisle y además elimine el marco prohibicionista? Sin duda alguna, eso es a lo que nosotros estamos tirándole, ¿no? Y de hecho, pues ahorita empezamos con la marihuana, pero lo ideal sería que fuera para todas las drogas, porque de hecho, mientras más peligrosa la droga, mientras más letal, es mayor el beneficio de regularla. Hoy día las drogas no están reguladas más que por el crimen organizado. Entonces,
el Estado no está participando en ponerle normas y acotar este mercado. Y entonces, pues la gente que usa una droga, particularmente una droga dura, pues no sabe ni qué se está metiendo, se juega el pellejo cada vez que usa la droga, ¿no? Y de alguna manera los experimentos que se han hecho en otros países pues, han sido muy exitosos. Los países que enfrentan esto con regulación han tenido un éxito bárbaro en reducir el número de adictos, en reducir la mortalidad, en reducir el contagio de enfermedades. Y creo que algo muy importante que, para no hablar de otros países, podemos usar como ejemplo, pues es lo que pasó en México con el tabaco una vez que el Estado se decidió a regularlo. La nicotina es infinitamente más adictiva que la marihuana. Sin embargo, se ha logrado reducir el tabaquismo a partir del momento en que el Estado empezó a regular en forma muy asertiva al tabaco, y ha sido porque se le dio un enfoque de salud pública. Si hubieran optado por hacer ilegal el tabaco y empezar a perseguir a los usuarios, empezar a meterlos a la cárcel, lo que hubiéramos creado es un cártel del tabaco. Sí. Entonces, creo que el tabaco nos arroja lecciones bien importantes de cómo podemos atacar un problema de salud pública con métodos de salud pública, regulatorios y fiscales, más que con un método policíaco que ha demostrado su prohibicionista. Claro que sí. Finalmente, Armando, ya se ha hablado mucho, como tú sabes, de si México está preparado o no para legalizar la marihuana. Ahora la discusión, por supuesto, está en cómo lograr el control responsable de las drogas. ¿Qué nos puedes decir de manera breve? Bueno, justamente lo que acabo de decir, ¿no? Si tú tienes un marco jurídico, vas a controlarlas con parámetros de salud pública, con parámetros basados en evidencia, en lugar de lo que pasa hoy, que no lo controla nadie. O sea, hay mucha gente que se opone a lo que estamos haciendo, dice, bueno, en México el gobierno es ineficiente, es corrupto. No cabe duda que es ineficiente y que es corrupto, pero aún con su ineficiencia y su corrupción, en el caso, por ejemplo, del tabaco, ha sido bastante exitoso el proyecto. Entonces, se puede hacer algo parecido, existen las herramientas, hay aprendizajes de otros países que podemos importar, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro, y con ello vamos a tener una situación mucho mejor. Déjame darte un ejemplo, ¿no? Hoy día, ¿cuál es la identificación que le pide un narcomenudista a un niño para venderle droga? Pues un billete es la identificación que le pide. Sí, si nosotros legalizamos y normamos, la tienda oficial de marihuana pues no va a venderle porque le quitan la licencia, como pasa en otros países, tiene que mostrar su identificación. Sí. No quiero decir con ello que desaparezca el mercado negro, pero lo vamos a reducir en forma muy importante y vamos a visibilizar el problema de tal manera que lo podamos atacar. Hoy en día está oculto, ni siquiera tenemos cifras concretas y confiables, digamos, de número de usuarios, de frecuencia de uso y demás. Sí, por supuesto. Yo te agradezco mucho por esta entrevista y yo creo, en mi opinión, es que el gobierno entrante pues tiene esta disposición, al parecer, por legalizar el uso de la marihuana. Así que veamos, todo podrá empezar a pasar a partir de un mes y ya sé que estarás pendiente. Gracias nuevamente por tu análisis y por hablarnos acerca de este tema que has seguido tú tan de cerca y en primera persona. Al contrario, muchísimo gusto. Gracias.